nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que nos permite, Señor, estar reunidos aquí en esta casa de oración, Señor, como tu pueblo, Señor, esperanzado, Señor, de recibir el alimento espiritual, Señor. Queremos encomendarte este tiempo, Señor, para que tú, Espíritu Santo, obre, Señor, en nuestros corazones, nos hable a través de la predicación de tu palabra y sea de edificación, Señor, lo que hoy vamos a aprender. Te ruego, Señor, que me uses, Señor, como un instrumento, Señor, un instrumento que es débil, Señor, que tiene muchas deficiencias, Señor, pero que, como tu palabra dice tú, que te glorías, Señor, en la debilidad de los hombres. Te ruego, Señor, que en este tiempo tú me asistas, Señor, tanto físicamente, Señor, y espiritualmente, para poder compartir, Señor, tu palabra. Te quiero dar gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que domingo tras domingo estemos teniendo la exposición, Señor, de tu palabra. Y esta mañana, Señor, quiero encomendarte no solamente por esta prédica, Señor, sino porque vamos a comenzar una nueva epístola, Señor. Te ruego que tú seas guiando, Señor, al pastor, a todos los que van a predicar, Señor, en las mañanas. Te ruego que tu Espíritu Santo los asista, Señor, el tiempo que ellos estén estudiando y también el tiempo que ellos vayan a predicar, Señor. Te encomiendo sus almas, Señor, sus vidas, Señor, y ahora, Señor, te encomiendo también los corazones y las almas de mis hermanos, Señor, para que tú puedas asistirles, Señor, para que ellos puedan comprender lo que dice tu palabra, Señor, que este tiempo, Señor, sea de gran edificación, Señor, para nuestras almas, que por estos dos versículos, Señor, que vamos a leer, podamos encontrar la riqueza, Señor, que encontramos en tu palabra, que es tan profunda, Señor, y que ha sido expuesta, Señor, por aquellos que tú, Señor, has encomendado, como es este hombre, Señor, como fue el apóstol Pedro, Señor. Gracias por este tiempo que permites que estemos aquí presentes, aunque tal vez disminuido, Señor, muchos en su casa, Señor, esperando tal vez ver por las redes sociales la prédica, y te ruego, Señor, que tú permitas, Señor, que no en un tiempo muy lejano la iglesia se pueda congregar, Señor, toda junta, Señor, y pueda exaltar, Señor, tu nombre. Te ruego que ante todo, Señor, este tiempo sea un tiempo que sea para tu gloria, Señor, y para tu alabanza. Te ruego que este tiempo seas tú brillando, Señor, así como en los versículos, Señor, que vamos a leer, mostrándonos que esa obra de salvación en nuestras vidas no comienza en el hombre, sino comienza en ti, Padre Celestial. Gracias por este tiempo que nos regalas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros dos versículos de 1 Pedro. Y voy a leer en voz alta lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Antes de poder entrar a estos dos versículos que voy a ir exponiendo, quisiera tal vez dar algunos datos que son muy necesarios para la introducción de esta epístola. Como ustedes ven en el primer versículo, el autor se presenta de manera directa. Vemos que Pedro es el escritor de esta epístola. Él fue conocido como Simón, como ustedes saben en los relatos de los evangelios, él fue conocido como Simón y Jesús le cambió el nombre a Cefas, que también traducido en el griego es Pedro. Una de las características de Pedro que nosotros encontramos en los evangelios es que este discípulo era un discípulo muy entusiasta. Muchas veces inclusive no podía frenar su lengua. Era alguien que se entusiasmaba rápidamente. En esta carta nosotros encontramos a un apóstol Pedro que ya más o menos ha transcurrido 30 años de su ministerio. Podemos encontrar a un apóstol Pedro más maduro de lo que
fue en los tiempos en los que él pasó con Jesús. E increíblemente, mientras yo leía esta carta, nosotros he encontrado y nosotros vamos a encontrar que él está dispuesto a animar a aquellos hermanos que están sufriendo aflicciones, están padeciendo tribulaciones. Y cuando leemos los evangelios, nosotros vemos que Pedro era uno de los discípulos más entusiastas y que trataba de voltear el rostro cuando Jesús hacía mención de sus padecimientos. Muchas veces era reprendido. Ahora vemos a un apóstol Pedro, más o menos después de unos 30 años de ministerio, ya maduro, ahora él siendo quien va a animar al pueblo de Dios en medio de sus aflicciones. Él había aprendido mucho. El propósito de esta carta, en resumen, se puede decir que Pedro va a escribir esta carta para transmitir un mensaje de esperanza y ánimo a aquellos que está escribiendo. Pedro escribe una carta de esperanza a cristianos que experimentaban sufrimientos frecuentes e intensos. ¿Cuál es el tema de esta epístola? Nosotros vamos a encontrar a lo largo de toda la epístola muchos pedazos de sufrimiento. El tema, podríamos decir, del sufrimiento en particular apunta a la situación real dentro de la comunidad cristiana primitiva a la que Pedro se está dirigiendo. Experimentaban opresión y persecución. Considerando todo esto, vamos a introducirnos a esta epístola y vamos a ver que de acuerdo al modo antiguo en que se escribía, Pedro también comienza con esa secuencia en estos dos primeros versículos: autor, destinatario y salutación. Y vamos a destacar algunos aspectos importantes presentados en esta introducción. Lo que yo quisiera que ustedes recordaran durante esta exposición es que Pedro nos va a mostrar que los cristianos, los creyentes, son despreciados del mundo, pero son escogidos por el amor de Dios. Y eso, en cierto sentido, refleja la identidad del pueblo de Dios, refleja la identidad que los cristianos tienen en Cristo. Y eso es lo que Pedro va a querer marcar durante también la epístola, mostrarles la identidad que ellos tienen en Cristo. Y al mismo tiempo les va a dar aplicaciones prácticas para sus vidas. En cada reflexión teológica que nosotros encontramos, profundas, de un pescador que escribe de una manera excepcional esta carta, vemos que él va a mostrarles la identidad que ellos tienen en Cristo. Y estos dos versículos, a pesar de que son la introducción de la epístola, no son la excepción. Encontramos una profundidad teológica y riqueza en estos dos versículos. Y que podríamos decir que también son prácticas para nuestras vidas. Lo primero que podemos ver, y como les iba explicando, que Pedro trata de marcar identidad en estos creyentes, es la identidad del remitente de la carta. En el primer versículo, Pedro empieza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, en esta época, normalmente se acostumbraba a poner el nombre del remitente y los destinatarios al inicio del escrito. Esto era para que hubiese mucha claridad de dónde procedía el texto y a quién había sido enviado. Y esta no es la excepción. Pedro empieza de una manera directa y clara, sin ningún tipo de rodeos. Empieza con su nombre diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y al inicio de esta carta se presenta de una manera directa como apóstol de Jesucristo. Pedro ya está mostrando a la iglesia a la que está escribiendo de inicio la autoridad que tiene. Y la autoridad que tiene Pedro al mencionar Pedro, apóstol de Jesucristo, nos está diciendo que esa autoridad no procede de sí mismo, sino más bien que es una autoridad que fue delegada por el mismo Hijo de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo. Un comentarista nos alerta al respecto diciendo que un apóstol no transmite sus propias ideas, sino el mensaje de aquel que le envió.
Entonces, Pedro en esta carta va a hablar de parte de Cristo. Va a hablar como enviado por Cristo y con la autoridad de Cristo. Y podemos también decir que hoy en día ningún hombre tiene la competencia de constituirse apóstol. Y ninguna iglesia y ninguna denominación puede legítimamente constituir a alguien apóstol. Este fue un privilegio exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Él constituyó a sus discípulos apóstoles, incluyendo a Pablo, exceptuando a Judas, el que le traicionó. Entonces, el privilegio de constituir apóstoles fue exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy en día no hay ningún hombre que pueda o tenga la competencia de constituirse apóstol. Y tampoco hay ninguna iglesia y ninguna denominación que pueda legítimamente constituir a alguien apóstol. Ese fue un privilegio de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que nosotros encontramos en este primer versículo es la identidad de los destinatarios de la carta. Pedro continúa diciendo: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si nos damos cuenta en la lectura, antes de que Pedro nos diga de dónde viven los destinatarios, él escribe sobre la descripción social y podríamos decir inclusive la descripción política que tenían estos destinatarios. A los expatriados de la dispersión. Y después va a continuar mencionando los lugares de donde ellos eran. Esta carta es una carta general. ¿Qué quiere decir? Fue enviada a varias iglesias en Asia Menor. Estos 5 lugares que nosotros encontramos en el primer versículo están localizadas en Asia Menor. Hoy en la actualidad es la actual Turquía. Y fue allí donde Pedro dirigió esta carta. Ahora, posiblemente este lugar donde Pedro está dirigiendo fue un lugar donde él mismo evangelizó. Posiblemente fue un lugar donde el apóstol Pablo no había evangelizado, pero sí Pedro. Pedro, por esa razón, posiblemente está enviando a estas iglesias su carta. Ahora, estos cristianos a los que se dirige Pedro son descritos en el versículo 2 como elegidos de Dios. Sin embargo, el versículo 1, en este punto que estamos viendo, dice que estos están dispersos por el mundo. Al mencionar Pedro a los expatriados, aquí hay 2 posibilidades. Es posible que Pedro esté hablando de expatriados literalmente, como también figurativamente. Algunos comentaristas dicen que cuando se refiere literalmente está refiriéndose a judíos. Nosotros sabemos que después del martirio de Esteban, los judíos fueron dispersados a varios lugares. Y posiblemente por esa razón, Pedro se está dirigiendo cuando dice expatriados de manera literal. Judíos que fueron dispersados a distintas áreas, incluyendo Asia. Pero también está hablando de manera figurativa, dicen los comentaristas. ¿Por qué? Porque Pedro no solamente está dirigiendo su carta a judíos, Pedro está dirigiendo su carta tanto a judíos como a gentiles. Y la carta nos da evidencia de eso. Por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 1 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Cuando leemos ese versículo y Pedro hace mención de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, posiblemente un judío no se podía sentir identificado con eso, porque un judío era criado en la tradición y todo ese sistema moral que ellos tenían. Entonces, Pedro, aquí nosotros vemos que no solamente se está dirigiendo a judíos, sino también a gentiles. En el capítulo 2 nosotros también encontramos un versículo similar, en el capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Posiblemente también un judío tal vez no se podía sentir identificado con eso,
porque la nación judía en sí se sentía el pueblo de Dios, se consideraba el pueblo de Dios. Entonces vemos que Pedro se dirige tanto a judíos como a gentiles, y por eso podemos decir que esa palabra que Pedro menciona en el capítulo 1, en el versículo 1, expatriados, se puede entender de esas dos maneras, tanto literal, hablando de judíos que realmente fueron dispersados, como también de manera figurativa, porque posiblemente los destinatarios de la carta también eran gentiles que habían nacido en estas 5 regiones, ya se estaban constituyendo iglesias, y posiblemente personas locales de estas 5 regiones se habían convertido al cristianismo. Entonces, cuando Pedro habla de expatriados, se puede estar refiriendo tanto de manera literal judíos que fueron dispersados y de manera figurativa, gentiles que inclusive pertenecían a esa localidad. Pero ¿por qué les dice expatriados? Podríamos decir que debido a la elección de Dios que se menciona en el versículo 2, ellos son considerados forasteros. Cristianos, tanto gentiles como judíos, en este mundo son considerados forasteros. Viven como extranjeros en la tierra, exiliados, mas sus nombres están escritos en el cielo. Ellos, Pedro está diciendo, no tienen aquí una ciudadanía permanente, más bien están de pasada, caminando para la ciudad santa. Viven en la tierra, mas son ciudadanos del cielo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te puedes identificar con la descripción que da Pedro de los hermanos a los que se dirige? Hermanos, debido a nuestra identidad con Cristo, nosotros somos extranjeros en este mundo. Pablo describe a este mundo en Efesios capítulo 4, que tienen el entendimiento entenebrecido, versículo 18 de Efesios 4. Son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pedro en el versículo 19 de Efesios 4 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avideza toda clase de impureza. Y esa es la descripción que encontramos de Pedro, solo una de Pablo, solo una descripción que encontramos de Pablo acerca del mundo, de las muchas que hay en la Escritura. Mientras, hermanos, mientras nosotros estemos en Cristo y sigamos fielmente a Cristo, debemos vivir diferente al mundo. Mientras sigamos fielmente a Cristo, no solamente debemos vivir diferente al mundo, sino eso va a hacer que seamos vistos como diferentes, incluso como extraños, incluso hasta el punto que el mundo llegara a odiarnos. Por eso esta palabra que nosotros encontramos de identidad que Pedro les da, de expatriados, extranjeros, peregrinos, es muy aplicable hoy en día para cualquier cristiano. Primera Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hebreos capítulo 11, versículo 13, enseña también que somos extranjeros y peregrinos, porque vivimos lejos de nuestra patria celestial, donde se encuentra nuestra verdadera ciudadanía. Por esa razón, hermanos, nosotros, así como los hermanos en la iglesia primitiva, debemos considerarnos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Por eso, hermanos, habitamos en medio de un mundo que no ofrece ningún tipo de seguridad como cristianos. Y esta es una realidad que nosotros también tenemos que entender. No sé cuánto tiempo haya pasado de tu conversión. Tal vez seas alguien que recién se ha convertido. O tal vez ya estés mucho tiempo y ya estés seguro de lo que Pedro también nos está enseñando. En este mundo
vamos a ser expuestos a los peligros e injusticias de parte de los que no honran a Dios. Jesús mismo nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Despreciados del mundo, pero escogidos por el amor de Dios. Pienso que despreciados del mundo, pero escogidos por el amor de Dios, resumen estos dos versículos. Porque lo que a continuación nos va a decir Pedro va a ser una verdad muy maravillosa y tan profunda teológicamente. En tercer lugar, nosotros vemos esa identidad en base al plan eterno de Dios. Versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro aquí nos dice, somos elegidos. Y vemos en este versículo, según el previo conocimiento de Dios, es decir, su predeterminación, su predestinación. En otras palabras, los seguidores de Jesús fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, como nos dice Efesios capítulo 1. En este verso vemos que después del inicio de esa introducción en el versículo 1, Pedro quiere dejar algo bien en claro para sus oyentes. Es algo que también tiene que quedar muy en claro en nosotros. La salvación es obra exclusiva del Dios Trino. No es fruto del merecimiento del hombre, sino que la salvación es una obra exclusiva del Dios Trino. Y hay tres verdades fundamentales que son afirmadas aquí. La primera verdad que nosotros encontramos en este versículo 2 es que el Padre escoge mediante su presciencia. Eso quiere decir que la elección divina es un decreto, es parte del decreto eterno de Dios. El Señor nos escoge antes de la fundación del mundo en Cristo para santificación del Espíritu y para una fe verdadera, para hacernos santos e irreprensibles, creados en Cristo para buenas obras. La presciencia de Dios o su previo conocimiento no significa solamente que Dios sabe quién será salvo, sino que el Señor está activamente comprometido en el proceso, determinando antes de tiempo la salvación de cada uno de nosotros y haciendo concreto, haciendo una realidad en el tiempo y en el espacio, esa salvación en cada uno de nosotros. Dios, cuando hablamos de la presciencia, se propuso elegir a ciertas personas, no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque pronosticara algo bueno en sí mismas, sino solamente a causa de su pura y buena voluntad. ¿Por qué Él escogió a aquellos que hoy son su iglesia? No lo sabemos. Lo único que podemos decir es porque así le agradó. Y fue su voluntad, su buena voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 29. Nos muestra una verdad clara. Es que Dios antes de la fundación del mundo separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros encontramos en estas palabras
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, que Dios no predestinó a aquellos, a los que veía que ya eran hechos conformes, sino por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció. Y hubo un efecto, para que fuesen hechos conformes a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, nuestra conformidad en esta vida a la imagen de Cristo no es la causa, sino es el efecto de la predestinación, de la presciencia. Es el efecto de que el Padre nos amó y nos conoció y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios entonces no eligió a ningún pecador porque viera que él creería. La Biblia nos enseña que ningún pecador cree. Jamás. Hasta que Dios le da la fe. Y la fe es un don de Dios, como nos dice Efesios capítulo 2. Entonces, hermanos, si tú has creído en Cristo, es porque Dios Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia nos enseña que Dios no escogió a los más valerosos. Dios no escogió a los más talentosos para formar parte de su familia. Al contrario, nosotros vemos que Dios escogió lo menos preciado para manifestar la grandeza de su gracia. Cuando jugamos con los niños, nosotros, bueno, es una práctica que también aquí se hace, ¿no? Y tal vez ustedes se van a recordar de su niñez. Nosotros escogemos 2 capitanes si vamos a jugar fútbol o pelota quemada. Normalmente a veces son los más grandes o son los más pequeñitos para que sea emparejado. Y ellos escogen, llaman por su nombre, hermano Raúl, tú, y el otro dice hermano Franz, y así cada uno va llamando y se van conformando los equipos. Hay una expectativa que hay en nuestros corazones, si ustedes recuerdan cuando son niños. Por lo menos yo recuerdo que había una expectativa en mi corazón que a veces se convertía en una frustración cuando yo era elegido al último. Porque en cierto sentido el hecho de que tú seas elegido primero mostraba la evaluación de que tú eras alguien talentoso en lo que se iba a jugar, de que tú eras alguien realmente bueno. Y el hecho de que fueras elegido al final era la evaluación de que tú realmente eras un fracaso en eso y que nadie te quería en su equipo. La Biblia nos enseña que Dios no escogió a los más valerosos o talentosos para formar parte de su familia. Al contrario, vemos mucha evidencia que Dios escogió lo menospreciado para manifestar la grandeza de su gracia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No nos podemos jactar ni gloriarnos por nuestro talento, por nuestro valor, porque vemos aquí que Dios nos escogió para su familia, a los menos talentosos, a los menos valerosos en el mundo, para mostrar la grandeza de su poder, la maravillosa gracia y su gran misericordia. Alabado sea el Señor por eso. Este siempre ha sido la forma de proceder de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 dice:
Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, Dios ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. No tenía que ver con algún valor o talento en Israel, sino en la cualidad del amor de Dios y también para cumplir su juramento, como dice Deuteronomio. A Dios le gusta salvar a lo más débil para manifestar la grandeza de su gracia. No nos escogió porque tengamos algún valor, sino por su amor. Así que despreciados del mundo, pero escogidos por el gran amor de Dios. Otra segunda verdad que nosotros encontramos en este segundo versículo del primer capítulo de Primera de Pedro es que el Hijo redime con su sangre. La elección eterna no niega ni disminuye el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, ya que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para salvación. Ese mismo Dios determinó salvarnos mediante la muerte vicaria, la muerte sustitutiva de su Hijo. La sangre de Cristo, derramada en la cruz, es la causa meritoria de nuestra salvación. Por eso nosotros decimos que somos salvos en Cristo, porque la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario es la causa meritoria de nuestra salvación. Así como diría Pedro en esta misma epístola, en el capítulo 2, versículo 24, cuando él está hablando acerca de los padecimientos de Cristo y nos presenta a Jesús como el ejemplo del cual nosotros debemos seguir sus pisadas. En el versículo 24 del capítulo 2 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, mediante el sacrificio de la muerte en la cruz, Jesús nos redimió y adquirió a los escogidos del Padre. Es por su sacrificio en la cruz que nosotros fuimos rescatados. Es por ese sacrificio que fuimos comprados. Y como dice también Pedro, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La tercera verdad que nosotros encontramos en este versículo es que el Espíritu santifica a los elegidos que han sido redimidos. Entonces vemos en esta economía de la Trinidad, en estos dos versículos, cómo se resume una profunda riqueza teológica. Hemos visto que el Padre es quien escogió, el Hijo es quien redimió o ejecutó esa redención, y el Espíritu es el que santifica, es el que aplica esta salvación a los elegidos. Entonces el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica la salvación a los elegidos y los santifica para vida eterna. Entonces, todos aquellos que son elegidos por Dios Padre son redimidos por la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, y son santificados por el Espíritu Santo. Esta elección, hermanos, de la que Pedro nos está hablando, no debe ser un mero incentivo para la santificación. Tiene que ser nuestro mayor aliento para vivir vidas santas. Esta carta del apóstol Pedro y esta doctrina de la elección que nosotros encontramos aquí
proporciona consuelo para nuestras vidas. Y estoy seguro que proporcionó consuelo para la vida de los creyentes en la iglesia primitiva. Al elegir a su pueblo, Dios exige de ellos una respuesta de gratitud. Espera que obedezcan sus mandamientos y cumplan su voluntad. Y con todo eso, hermanos, Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas. Por eso ha puesto a nuestro alcance el poder santificador de su Espíritu. No nos deja solos. Esta carta que estamos iniciando habla de sufrimientos y padecimientos de una iglesia que se puede identificar, con la cual nos podemos identificar muy fácilmente. Hay un dato que se me había pasado. La carta fue escrita en el año, posiblemente a finales del año 63 y a inicios del año 64. Muchos comentaristas dicen que esta carta posiblemente no fue escrita en medio de la persecución que inició Nerón después de incendiar Roma, sino fue antes, casi cercano al tiempo que Nerón incendió Roma, el año 64. Entonces, posiblemente esta carta fue escrita antes de la persecución. Entonces, aquellos que estaban recibiendo esta carta, los destinatarios, no estaban padeciendo ese tipo de persecución. Aún, si hubiera sido escrito en el tiempo de Nerón, la persecución de Nerón fue una persecución local, que no se prolongó hacia las otras regiones y provincias aledañas como fueron estas cinco. Fue algo más local. Entonces los comentaristas dicen que posiblemente no es eso lo que estén padeciendo los cristianos de este tiempo, sino sean hostigamientos, burlas, cosas tan semejantes a nuestra época y tan aplicables inclusive a nuestro contexto en el que aún el cristianismo es permitido, pero en el cual nosotros somos aborrecidos por causa de Cristo. Dios ha confiado a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes, nuestro propio conjunto de circunstancias injustas. Tal vez experiencias inexplicables con lo que tú estás lidiando cada día. Puedes todavía confiar en Él, aunque nunca te diga por qué. Frente a esa pregunta y frente a tal vez el sinfín de circunstancias que cada uno de nosotros está pasando, injustas, tal vez en el trabajo, o en los estudios, o en cualquier otro lugar, o experiencias inexplicables en nuestra propia vida con las que tenemos que lidiar. Esta doctrina de la elección es una doctrina que trae mucho consuelo a nuestra alma. Saber que Dios nos ha marcado con una identidad desde antes de la fundación del mundo es algo que debe llenarnos de gozo y de alabanza, porque a través de eso Dios ha manifestado la grandeza de su gracia. Puedes todavía confiar en Él, aunque tú nunca te diga por qué. Confiar, hermanos, es aceptación. Es la aceptación de tomar de la mano de Dios absolutamente cualquier cosa que Él nos da. Confiar es mirar su rostro con absoluta confianza y acción de gracias, sabiendo que nuestras pruebas en este mundo presente, nuestras aflicciones aquí en la tierra donde nosotros somos, como había dicho Pedro, extranjeros, peregrinos, en última instancia, son buenas y son para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Señor. Que permites que podamos tener la lectura, Señor, y meditación en esta epístola, Señor, que como vemos es tan rica y tan profunda, Señor, en tus verdades que tú nos has revelado, Señor.
desde antes de la fundación del mundo. De esas realidades, Señor, que nosotros somos partícipes por la ejecución de la salvación en aquella cruz del Calvario, donde nuestros pecados, Señor, fueron perdonados. Y de esas realidades, Señor, de las cuales hoy somos partícipes, de que tu Espíritu, Señor, está morando en nosotros, santificándonos, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios rico en misericordia y nos has manifestado tu gran amor y tu maravillosa gracia. Gracias porque esta realidad, Señor, que nosotros encontramos en estos dos versículos, es algo que nosotros solamente podríamos haber entendido con tu palabra. Te quiero dar gracias, Señor, también por mis hermanos, y te ruego que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, en nuestros corazones. Estamos esperanzados de que así será, porque tú has prometido, Señor, en tu palabra que eres quien ha comenzado la obra en nosotros y la va a seguir llevando a cabo y la va a concluir hasta el final. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor, en tiempos de aflicción, de sufrimiento. Cuando padecemos, Señor, dolor, podemos estar esperanzados en ti. De que en esta vida, Señor, que es pasajera, las muchas lágrimas, Señor, que podamos derramar, un día, como dice el libro de Apocalipsis, serán secadas por tu. Esperamos, Señor, tu venida y anhelamos con todo nuestro corazón. Gracias por este tiempo, Señor, que permites que tu pueblo pueda estar reunido para cantar, Señor, alabanza